¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aizcorbe. Hoy 20 de junio, la primera noticia es que se realizó en Pyongyang, capital de Corea del Norte, una cumbre entre Vladimir Putin y Kim Jong-un, es decir, los jefes de gobierno de Rusia y Corea del Norte respectivamente. Este fue el primer viaje de Putin a Corea del Norte en 24 años. O sea, esto demuestra que era un viaje importante, porque nunca lo había realizado antes, desde que era primer ministro, incluso antes de ser presidente de Rusia. Putin fue citado en medios norcoreanos, oficiales, no hay medios privados, diciendo que ambas naciones habían decidido cooperar para superar las sanciones lideradas por Estados Unidos. Acá la paradoja es que Corea del Norte en realidad no está sancionado específicamente por Estados Unidos, sino por el Consejo de Seguridad de la ONU. Decisión de sancionar a Corea que tuvo que contar cuando menos con la abstención de Rusia, porque si Rusia hubiera votado en contra no se adoptaban las sanciones. Además, estos medios citan a Putin diciendo que apreciaba el firme apoyo de Corea en la guerra de Ucrania. A su vez, la agencia TASS, la agencia oficial rusa, desde los tiempos de la Unión Soviética, dijo que se firmó un acuerdo integral de asociación estratégica sin especificar detalles, aunque citó a Putin diciendo que esto implicaba un acuerdo de asistencia mutua en caso de agresión. Que es como él definiría la participación de los países de la OTAN en la guerra que libra contra Ucrania, producto de una invasión que su gobierno decidió iniciar, pero culpa a las potencias occidentales de inmiscuirse en un conflicto que no les atañe. Estados Unidos y el gobierno de Corea del Sur a su vez habían acusado a Corea del Norte de proporcionar piezas de artillería, misiles, balas de cañón y otros medios militares a Rusia para ser utilizados en Ucrania, a cambio probablemente de ayuda y tecnología militar rusa. Ambas partes han negado estas transferencias de armas porque violarían precisamente las sanciones del Consejo de Seguridad a las que hice alusión y que contaron con la anuencia de Rusia, que ahora quiere de aliado al país al que ayuda a sancionar. La segunda noticia es que siguen aumentando las tensiones entre Israel y el Líbano, al menos ese es el titular que uno encuentra en la prensa, pero en realidad no son tensiones entre el gobierno internacionalmente reconocido del Líbano e Israel, sino entre Israel y el grupo Hezbollah, que es más fuerte militarmente que el propio ejército libanés. Esto luego de que el ejército israelí anunciara que había sido aprobado un plan para una posible ofensiva en el Líbano en contra de Hezbollah. El jefe de Hezbollah, Hassan Nasrallah, dijo que no quedaría ningún lugar a salvo dentro de Israel en caso de un ataque, es decir, una invasión en buena medida, ¿no? Y que habría unos 100.000 soldados de otros países listos para unirse a Hezbollah. Acá la presunción es que estos soldados no están en el Líbano, se unirían a la causa de Hezbollah desde terceros países, como los ataques que lanzaron los hutíes de Yemen contra buques comerciales o cargueros comerciales en el Mar Rojo, ¿no? Sin embargo, Nasrallah dijo que, aunque estaba dispuesto a escalar en caso de guerra, no deseaba iniciar una. Ha habido intercambio de fuegos en una franja de unos 20 kilómetros a partir de la frontera en ambas direcciones desde el 7 de octubre del año pasado, pero en las últimas semanas se han intensificado estos intercambios de fuego. De hecho, hay prueba satelital de ello, medido por el número de fuegos que, si bien son comunes en esta época del año, se producen por ataques militares, no de manera espontánea. Finalmente, el presidente Biden busca legalizar a los inmigrantes casados con ciudadanos estadounidenses. Anunció un programa que ofrece un camino hacia la ciudadanía a inmigrantes que ingresaron irregularmente a Estados Unidos y que llevan viviendo en ese país al menos 10 años, si están casados con ciudadanos estadounidenses. Este programa beneficiaría a unos 500.000 inmigrantes irregulares
pero también a unos 50.000, digo, porque están casados con ciudadanos estadounidenses, pero también a unos 50.000 menores de 21 años que tengan al menos un padre ciudadano de Estados Unidos, aunque su estatus migratorio sea irregular. Eh, Van a tener 3 años para pedir la residencia permanente y recibirían, mientras tanto, un permiso temporal de trabajo. Esto es un intento de equilibrar las medidas que implican restricciones francamente agresivas frente a los inmigrantes, cuando Biden había dicho que iba a revertir decisiones de esta índole tomadas por la administración Trump. Eh, entonces es una forma de compensar la medida aprobada a principios de este mes, en donde prohibía a quienes cruzaran de manera irregular la frontera solicitar asilo dentro de los Estados Unidos. Serían deportados. Eh, Sin embargo, la posición de Biden sigue contrastando con la oferta de Trump de iniciar deportaciones masivas apenas acceda al gobierno en caso de ser reelegido. Y ya indicó Trump que respecto a esta propuesta de Biden, el plan, cito, será desechado el primer día en que regrese a la presidencia. Bueno, en cuanto al tema de análisis, se recordarán que comencé con algunos de los problemas que el gobierno actual ha tenido en el frente externo, y ahora voy a hablar de uno más de ellos, la propuesta de ley presentada por los congresistas Cueto de Renovación Popular y Rospigliosi de Fuerza Popular, que básicamente establecería, aunque no ha sido aprobado aún, que nadie pueda ser procesado, sancionado o condenado por crímenes de guerra o de lesa humanidad si se trata de delitos cometidos antes de 2002, año en que Perú suscribió el Estatuto de Roma, que nos pone bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Claro, la importancia aquí es que si fueran calificados como delitos de lesa humanidad o de guerra, serían delitos que bajo el derecho internacional no prescriben, ¿no? De esta manera prescribirían los delitos en cuestión. La Corte Internacional Interamericana, de Derechos Humanos ha dicho que esta iniciativa de ley es contraria al derecho internacional, que desobedece sanciones emitidas por la propia Corte Interamericana, así como otros instrumentos internacionales, incluido el Estatuto de Roma. Acá la paradoja es que el Congreso emitió un pronunciamiento criticando a su vez lo dicho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero la llamó Comisión Interamericana de Derechos Humanos y tuvo que corregir el comunicado. Eh, Ahora, la Corte además ni siquiera actuó de oficio, sino que actuó ante requerimiento de familiares de las víctimas de las masacres de La Cantuta y Barrios Altos, eh, digamos, casos en donde la responsabilidad podría prescribir si es que se adopta el proyecto de ley en mención. Dicho sea de paso, esto también beneficiaría a, digamos, dirigentes o militantes de Sendero Luminoso por masacres que hayan cometido antes de que Perú ratificar el Estatuto de Roma y se convirtiera en un país que acepta la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Por ejemplo, la masacre de Soras, perpetrada por militantes de Sendero Luminoso, eh, caso que está en fase de investigación y que por ende prescribiría si se aprueba esta ley. Rospigliosi, sin embargo, dice que la Corte es una entidad que desde hace muchos años ha sido politizada. No queda claro por quién, dado que el Estado peruano es uno de los países que votó para elegir a los jueces de esa Corte. Los jueces de la Corte son elegidos a título personal, no como representantes de los países de los que son ciudadanos, pero son elegidos de manera secreta por la Asamblea General de la OEA, es decir, por los Estados miembros de la OEA, incluido el Perú, por mayoría absoluta. Es decir, más de la mitad de los países de la OEA, incluyendo a Perú, votaron para elegir estos jueces. Eh,
es difícil creer que hayan votado jueces con un sesgo político de izquierda, sobre todo teniendo en cuenta que algunos de estos jueces se eligieron en un momento en donde había más bien una masa crítica de gobiernos conservadores en la región. Eh, y de cualquier modo, lo que dice ahora Rospigliosi, sobre todo respecto a temas como el proyecto de ley de amnistía que él mismo promueve, no es lo que pensaba Rospigliosi, que habría que recordarlo, fue fundador de APRODE, ¿no? De esta organización de defensa de los derechos humanos, que ahora quiere acusar, bueno, no puede de presentar una demanda o acusación formal ante la Corte Penal Internacional contra Dina Boluarte, pero sí puede sugerir a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que dado que el tema no estaría siendo debidamente procesado en cortes nacionales, uno, y dos, que los crímenes en cuestión podrían calificar como crímenes de lesa humanidad, se le pide al fiscal de la Corte Penal Internacional que contemple la posibilidad, no está obligado a hacerlo, pero que contemple la posibilidad de iniciar una investigación preliminar que en caso de considerarlo pertinente llevaría a una investigación formal que podría conducir a una denuncia por crímenes de lesa humanidad contra Dina Boluarte. Eh, Aquí habría que recordar, como indiqué en el podcast anterior, que el Perú ha apoyado este tipo de demandas ante la Corte Penal Internacional, en ese caso sí demanda porque fueron estados los que la presentaron, contra Venezuela por masacrar manifestantes desarmados con armas de fuego, ¿no? Pero recordemos que en el caso venezolano esto ya ocurrió hace más de un año y no hay todavía ninguna decisión. O sea, incluso si la Corte o la Fiscalía de la Corte Penal Internacional decidiera abrir una investigación preliminar, podríamos estar todavía a años de que se decida formular una acusación si es que eso llega a ocurrir. Dicho sea de paso, Rospigliosi criticó una ley de amnistía de 1995, eh, aprobada, cito a Rospigliosi mismo, por los fujimoristas en el Congreso, grupo al que ahora él pertenece, a los criminales del grupo Colina, así los llamaba Rospigliosi, ley que fue firmada por Alberto Fujimori, nos recuerda a Rospigliosi, ley que ahora él quiere pasar en representación del Fujimorismo con un alcance aún más amplio que el de la ley del 95 que criticó en su momento. Y esa ley, habría que recordarlo, fue declarada inconstitucional en 2011 por el Tribunal Constitucional. Eh, Concluiría con algo curioso y es que el mismo congresista Rospigliosi, haciendo alusión al uso de la kufiyya, una prenda de vestir árabe, que fue utilizada en solidaridad con el pueblo palestino por algunos congresistas durante una sesión del Congreso, de izquierda, pero creo que no exclusivamente, básicamente los acusó de complicidad con los crímenes de Hamas. El lenguaje era bastante más florido, pero en todo caso esa era la idea básica. Defendían a criminales, violadores, asesinos de niños, etc. En primer lugar, la kufiyya no es un símbolo de Hamas. La kufiyya es una prenda tradicional que usan sobre todo pobladores del campo en países árabes y en particular palestinos, que refleja en su diseño las redes de los pescadores, las hojas de olivo, árbol ancestral de la zona del Mediterráneo, y que no solo es una prenda popular, sino que es una prenda que han utilizado, por ejemplo, el príncipe heredero de Arabia Saudita, Hamad bin Salman, o el rey Abdallah de Jordania, países con los que tenemos relaciones diplomáticas, habría que recordar. Así que si el fujimorismo algún día llega al gobierno, no pongan a Rospigliosi de canciller, porque probablemente termine insultando gratuitamente, sin conocimiento de causa, a líderes extranjeros de países con los cuales tenemos relaciones diplomáticas normales, salvo que él se interponga.
Además, Fernando Rospigliosi fue dirigente de una organización marxista-leninista, Vanguardia Revolucionaria, que en ese entonces, cuando era dirigente de ese grupo, se solidarizaba con la causa palestina. Y él recordará haber visto alguna vez en su vida, probablemente, a Yasser Arafat usando la kufía. Si acaso la kufía como símbolo político está asociada al nacionalismo secular palestino, no a Hamas, cuyos símbolos no son esos, o no es la kufía. Hamas tiene una bandera de fondo verde con inscripciones en letras blancas en árabe, o una cinta verde en la frente que rodea la cabeza, también con inscripciones en árabe. La kufía nunca fue un símbolo de Hamas. Eso es algo que debería saber alguien que, como dirigente de vanguardia revolucionaria, presuntamente era solidario con la causa palestina, de la que ahora es enemigo. Eh, en cuanto a la kufía, además, habría que recordar que hay soldados estadounidenses que la han utilizado con un fondo color verde en lugar de blanco. El tejido puede ser rojo o negro, dicho sea de paso. Los palestinos habitualmente usan el tejido color negro, pero el fondo siempre es blanco, salvo cuando lo utilizan militares norteamericanos. Pero presumo que no era a ellos a quienes se refería como asesinos cuando hizo la alusión. Y sí, Hamas, dicho sea de paso, aunque no es su símbolo, líderes de Hamas han sido acusados por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de crímenes de guerra y de lesa humanidad con toda razón, ¿no? Con toda justificación. Lo que gente como el congresista Rospigliosi, sin embargo, se niegan a admitir es que esa misma Fiscalía de la Corte Penal Internacional que acusó a los líderes de Hamas de crímenes de guerra y lesa humanidad, también acusó al primer ministro de Israel el mismo día, hecho sea de paso, y al actual Benjamín Netanyahu, y al actual ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, de crímenes de guerra y de lesa humanidad, entre otros del uso del hambre como arma de guerra, cosa de la que no se acusa jamás. Y que Israel también ha sido acusado por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia por genocidio, y que 14 de los 15 jueces de la Corte Internacional de Justicia votaron a favor de admitir la demanda. Entonces, digamos, esto es francamente un caso de hemiplegia moral repudiable, ¿no? Porque solo ves los crímenes de una de las partes y no los de la otra, que como vemos, a juzgar por las imputaciones admitidas en un caso por una corte internacional y procesadas en el otro por una corte internacional, también involucran a Israel, ¿no? Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.